antes de empezar a compartir. Y yo doy gracias a Dios a este pequeño ejército de valientes que ayer veía en el vídeo que mandaban los hermanos, haciendo un frío que pelaba, una tarde desapacible, mal tiempo. Yo veía a Luz, a Carmen, a Noelia, a Jaime. Bueno, pues yo veía a todos muy abrigados. Y algunos hermanos más, que no... La hermana que está ahí detrás, que no me acuerdo cómo se llama. Había otra que no sé quién era porque estaba grabando, entonces ella no salió. Era Noelia, ¿no? Bien, simplemente una palabra para vosotros, hermanos, que es que, como bien dice la Biblia, no desfallezcan vuestras manos porque es recompensa para vuestra obra. Amén. Y doy gracias a Dios para este grupo de hermanos y los que vienen también aquí temprano a limpiar, etcétera, etcétera. Yo os honro desde aquí porque hacéis un trabajo francamente bueno. Amén. Amén. Pues que Dios os bendiga mucho por todo lo que estéis haciendo. Y tener la fe y la confianza de que el Señor es bueno para con todos vosotros. Amén. Bien, venimos de un retiro hace una semana en el cual se estaba hablando sobre las prioridades y la gente compartía varias cosas y yo quisiera seguir añadiendo algo que también el Señor me dio a mí. Y tengo en mente algo muy curioso, y es que todas las personas teóricamente sabemos lo que tenemos que hacer, pero a la hora de la práctica no hacemos lo que realmente sabemos hacer o lo que deberíamos de hacer. Yo creo que la teoría, la parte teórica es algo que la gente tiende a aprenderlo fácilmente, pero luego nos cuesta poner en práctica las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente cuando uno sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, la Biblia lo cuenta como pecado. Pero independientemente de todo, cuando la gente sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, es el que Dios tiene que saber un poco lo que hay con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo tengo una gran inquietud porque realmente yo soy de los que me gusta interpretar la palabra de Dios con la realidad en mi vida. Y a mí no me vale el quedar bien, sino a mí lo que me vale es lo que Dios opine de mí. Y a veces, cara a la galería, todos tenemos buenas palabras, todos tenemos buenas enseñanzas, todos incluso tenemos buenos consejos para los demás, todos incluso sabemos el dar una buena imagen o una buena perspectiva de las cosas hasta el punto que somos capaces de saber hacer lo bueno y decir lo bueno para las personas. Pero luego está la segunda parte, cuando hay que poner en práctica todo aquello que yo sé que tengo que hacer. Y yo tengo claro, según estaba leyendo esta mañana, y llevo unos días rumiando con estos versículos, cómo realmente Dios nos da una perspectiva diferente a la que somos en realidad. Y no para condenarnos, sino para hacernos ver y hacernos entender, e incluso abrirnos los ojos para que reaccionemos. Porque ¿cuántos de aquí quieren que las cosas les vayan bien? ¿Alguno quiere que le vaya mal? Levanta tu mano, no te dé vergüenza. ¿Tú quieres que te vaya mal? Levanta la mano si quieres que te vaya bien. Me alegro que quieras que te vaya bien. Entonces, yo tengo 3 puntos para tratar sobre las prioridades. Y para mí las prioridades son muy claras. Luego podríamos dar muchos matices, ¿verdad? Para mí lo primero es Dios. Amén. Lo segundo son los demás, es el prójimo. Y lo tercero somos nosotros. No vayamos a especular lo que dicen, que primero Dios, luego Dios y luego Dios y luego Dios, eso ya lo sabemos todos. O aquellos que dicen, no, primero la familia y luego los demás, primero cada cual que piense lo que quiera, cada cual que piense lo que quiera pensar o interpretar. Yo quiero transmitirte lo que a mí Dios me habla a través de la palabra de Dios. Como claramente dice que primeramente Dios, luego el prójimo y luego nosotros para el tercer lugar. Pero me doy cuenta de que, por desgracia, lo intercambiamos. Sabemos la teoría, sabemos el lugar que tiene que ocupar Dios, sabemos el lugar que debe de ocupar el prójimo en nuestra vida, sabemos el lugar que debemos de ocupar nosotros, pero prácticamente a la hora de la verdad, cuando lo ponemos en práctica, no sé qué es lo que pasa, que es totalmente al revés. Primero somos nosotros, segundo los demás, y luego, lo último, es el Señor. Y sonará un poco extraño, sonará un poco quizás raro,
Pero una cosa es lo que decimos, una cosa es lo que sabemos, una cosa incluso lo que podemos llegar a predicar, pero otra cosa es lo que hagamos luego de puertas para afuera, que es muy diferente. Y yo soy de los que pienso de que muchas veces somos muy diferentes en un lugar y tan diferentes en otro, que a veces parece que tenemos como una doble vida o una bipolaridad o una doble vertiente de ver las cosas. En Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 35, dice así la palabra de Dios, para tratar el primer punto, que es el primero Dios. Mateo 22, el capítulo 22, en el verso 34, dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Es decir, aquel hombre fue a Jesús directamente, viendo o habiendo oído lo que había hecho o lo que había visto, y le hizo una pregunta con una doble vertiente, con una doble intención. Le hizo una pregunta para tentarle. Esta persona todavía no sabía que a Dios no se le puede tentar, amén. Pero le hizo esa pregunta para tentarle, ¿verdad? Y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Realmente lo que Jesús llegó a decirle a este hombre, la respuesta que le dio venía añadida al corazón, al alma y a la mente. No le dijo de palabra lo que realmente tenían que hacer o cómo tenían que amar, sino que se dirigía a una cierta parte de su cuerpo, por decirlo de alguna manera, a su corazón, a su alma y a su mente. Es decir, de que todos nuestros sentidos estén bien enfocados en lo que tienen que estar enfocados. Vemos el ejemplo famoso de Abraham. Ustedes conocen la historia. Él no podía tener hijos, su mujer. Se casó con la esclava, tuvo descendencia. Luego, posteriormente, Dios le dio el hijo que le tenía que haber dado. Y según se lo da, parece que se lo quiere quitar. Y le dice: sacrifícalo. Si para Abraham lo primero no hubiese sido Dios, no hubiese hecho lo que hizo, que es coger a su hijo, subirlo a la roca, sacar el cuchillo e ir dispuesto a sacrificar al hijo. Pero como Abraham antepuso primeramente Dios ante todo, hizo lo que Dios le dijo. Y llegó en ese momento cuando iba a sacrificarlo, cuando apareció por ahí un cordero en señal de que no, a esto es lo que tienes que sacrificar. Vemos luego, muchos años después, en el Nuevo Testamento, cómo sucede exactamente lo mismo o muy parecido, que es con Jesús. Dios Padre entrega a su Hijo Jesús, lo entrega a la tierra para ser sacrificado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Jesús. Y vemos claramente cómo el propio Dios Padre envía a su Hijo a un lugar, a la tierra, donde le hace pasar diferentes situaciones en su vida. Una de ellas, para mí la más agónica, es cuando le mete y le introduce en el huerto de Getsemaní, en aquel lugar donde era la prensa de aceite, en aquel lugar donde Jesús fue exprimido hasta lo máximo para sacarle lo último que tenía de sus entrañas. Y yo me imagino por un momento, intento ponerme en situación de un padre hacia un hijo. Intento ponerme en la situación de ver cómo yo, como padre que soy, como hijos que tengo, si yo sería capaz de ver a mi hijo sufrir tanto hasta la muerte y muerte de cruz, y yo quedarme tan tranquilo y quedarme quieto, dejando que mi hijo lo estén sacrificando y lo estén clavando en la cruz. Cuando encima podría tener la autoridad para dar un chasquido de dedos y decir: se acabó. Sin embargo, el propio Jesús, el propio Dios hecho carne, dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Si es posible, pase de mí esta copa, pero sé para lo que he venido al mundo. Por eso hágase tu voluntad y no se haga la mía. Vemos esos ejemplos tan claros como por ejemplo, vemos esta mujer famosa de televisión, que se hace famosa porque hoy en día cualquiera se hace famoso en televisión, ¿verdad?
Y un día se metieron con su hija y dijo, yo por mi hija mato. Jesús dijo lo contrario, yo mato a mi hijo por vosotros. Jesús antepuso lo primero, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. El Señor es el primero que tiene que ocupar el lugar importante en nuestra vida. Eso es lo que dice la teoría. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Todo aquello que antepongas antes que a Dios, no te extrañes si te es quitado. Todo aquello que antepongas a lo que es los principios de Dios, no te extrañes si luego la cosa no va como tú crees que quieres que vaya. Y a veces vemos esas situaciones en la vida de muchas personas, y me incluyo, como a veces las cosas no van como uno quiere. Y yo me doy cuenta claramente cuando realmente hemos empezado mal el día. ¿Y por qué digo empezar mal el día? Porque hay muchas personas que el día lo empiezan mal. Porque lo primero que tiene que hacer uno nada más levantarse de la cama, saber lo que es. Dice, Señor, heme aquí estoy, yo contigo y tú conmigo. Y lo demás, lo que tú digas, si voy a empezar a juzgar, si voy a empezar a pensar todo aquello que me va a suceder en el día, los golpes que me voy a llevar, las blasfemias que voy a tener que ver, los vituperios que van a venir contra mí, las injusticias de este mundo, si voy a empezar a juzgar todo lo que me rodea, si antes no he clavado la estaca, si antes no he establecido el campamento, si antes no me he protegido con la armadura y si antes no he dicho, Señor, tú eres lo primero en mi vida, no me va a ir bien ese día. Y tenemos que tener claro esa actitud de que lo primero es Dios. Esa pregunta trampa para tentarle del religioso era esa, ¿para ti qué es lo primero? Jesús le dijo claramente, amar al Señor a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Y los sentidos tienen que estar bien enfocados. No podemos amar a Dios el primero de boca y de labios para que la gente oiga en nosotros. Se nota cuando uno ama de boca, cuando uno ama de corazón. Porque cuando tú amas de boca es muy fácil arrepentirte de lo que dices. Pero cuando uno ama de corazón es capaz de llegar a pasar lo que pasó. Y vuelvo a repetir, mira, el otro día estaba viendo un vídeo de estos que mandan por ahí de un padre que dice, padre que se toma la justicia por su mano. Ese padre parece que fue a buscar a su hijo al colegio y vio como algunos niños le estaban pegando al niño o algo y él pues tomó la justicia por su mano, como seguramente haríamos muchos de los que estamos aquí. A mí me pone la carne de gallina, de verdad. Ver y pensar como Dios Padre, consentía ver lo que su hijo estaba padeciendo en la cruz. Algunos dirán, qué mal padre, que no es capaz de ir a rescatar a su hijo. No, es un buen padre porque entregó a su hijo para que la gente se salvase. Amén. Ese es Jesús, al que yo adoro. Amén. Aquel que ha entregado su vida por mí. Aquel que no escatima nada en mí, aquel que realmente no me recuerda mi pecado, aquel que no me recuerda mi pasado, aquel que no me está continuamente diciendo lo que hago mal o lo que dejo de hacer bien, aquel que simplemente está capacitado para decir, hijo, yo te quiero y te perdono cada día de mi vida, de tu vida. Ese es Dios. Y qué menos se merece Él que realmente yo diga, Señor, no de boca yo quiero que tú seas lo primero, sino yo quiero que con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, que tú seas el primero y que ocupe el primer lugar. Amén. A veces los sentidos están mal enfocados. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios pesa a los espíritus. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque también se me viene otra parte a la mente, que es aquella famosa del fariseo y el publicano. Cuando Jesús se pone en medio de ellos a hablarles, a escucharles, y dice que el publicano agachó la cabeza, era incapaz de mirar al maestro, era incapaz de mirar a Jesús a la cara, no solamente en un acto de reverencia, sino también en un acto de personalidad. Era incapaz de mirar al maestro cara a cara y dice que agachó la cabeza diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Pero vemos la actitud de la otra persona, de la religiosa, que empezó a echar en cara y a sacar su currículum vitae espiritual, diciendo, yo ayuno, yo diezmo, yo hago, yo voy a este sitio, yo voy a aquello, yo voy a hacer esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Empezó a darle una gran lista de las cosas que hacía.
Y Jesús le respondió diciendo, el publicano va a ocupar un lugar más importante que tú. Porque lo que ha hecho el publicano, él ha hablado desde el punto de vista del corazón, tú has hablado desde el punto de vista de la apariencia. Por eso he dicho que en lo principio, la teoría todos la sabemos. El problema es que sepamos la teoría y luego no la practiquemos. El problema es que practiquemos lo contrario a lo que decimos. Ese es verdaderamente el problema. Y eso existe, y eso ocurre hoy en día, y eso cada vez va increciendo en el mundo espiritual, en las iglesias. Cada vez hay más gente que sabe hacer las cosas, pero no las hace. Cada vez hay gente que sabe realmente cómo tiene que hacer las cosas, pero luego no las practica. Y se nos olvida ese texto tan importante que dice que Dios es quien pesa los espíritus, Dios es quien pesa los corazones, Dios es quien juzga la intención de nuestro corazón. Dios te conoce a ti y a mí, porque para eso Él nos ha creado. Un pelo de nuestra cabeza cae y Él se da cuenta y Él sabe continuamente la actitud de nuestro corazón. Por mucho que nosotros queramos decirlo, Él siempre va a saber cuál es nuestra disposición. Amén. No dejando como algunos de congregarse como algunos tienen, digamos, por costumbre, ¿verdad? El otro día, no sé dónde estaba predicando y se me vino a la mente algo de lo que es la religión, porque mira, religión viene a ser algo que es costumbre, es lo mismo prácticamente. Y ustedes han dado cuenta de un detalle, alguna vez ya lo hemos hablado aquí, que hacemos todo tan políticamente correcto, tan por costumbre, que somos incapaces de luchar contra nosotros hasta el punto que si te fijas bien, siempre solemos ocupar hasta los mismos lugares en el culto. Que parece que la silla se ha hecho a la medida de nuestro cuerpo porque siempre ocupamos la misma. ¿Te das cuenta que te levantas por la mañana y siempre haces las mismas cosas? ¿Tú has probado a rebelarte contra ti mismo e intercambiar todo un día? A empezar siempre, no por el final, pero siempre hacer las cosas de una forma muy diferente. Y Jesús también estaba en contra de estas cosas. De lo políticamente correcto, de lo religioso que era todo así, y no dejaban oportunidad a que pasase nada, hasta el punto que Jesús llegó a recriminar a los fariseos de que se enfadaban cuando había sanidades en el día que no tocaba, de que se enfadaba cuando no se lavaban las manos cuando tocaba, se enfadaba cuando no ayunaban porque no tocaba o dejaba de tocar. Y Jesús les recriminaba continuamente a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de aquella época, diciendo, estáis totalmente sujetos a la ley. Es más importante para vosotros que se cumpla la ley antes de que el ciego vea, antes de que el sordo oiga, o antes de que el endemoniado salga, o antes de que el cojo salga corriendo. ¿Acaso no es más importante que los ciegos vean? ¿Más importante de que sea domingo, o sea martes, o sea lunes? ¿Acaso no soy yo el primero? Sin embargo, todos ustedes conocen la historia, que cuando llegó el momento oportuno, que rápidamente nos dijeron que los romanos crucificaron a Jesús, cierto es, pero qué poco hablan de que la noche antes hubo una gran reunión de un grupo importante de gente, entre los cuales había algunos que sabían que era el Hijo de Dios, aquel que le iban a apresar, y dijeron, vamos a hacerlo de noche. No durante la fiesta para que nos vean, cuando nadie nos vea, para que cuando se levanten todos por la mañana, ya esté Jesús donde tiene que estar. Su propio pueblo fue aquel que lo vendió. Y yo les pregunto a ese pueblo, ¿para vosotros Dios era el primero? Sí, el primero en venderle, el primero en crucificarle, el primero en realmente deshonrarle. Amén. La segunda parte habla del prójimo. Continuamos leyendo el versículo 39, que dice así, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende el estado de tu vida y de mi vida. Que realmente ocupe Dios el primer lugar y el segundo sea el prójimo y que le ames como a ti mismo. Mira, el ejemplo de David y Jonatán para mí es muy primordial. Jonatán llegó a decir que amó a David más que a sí mismo. Jonatán era una persona que podía haber sido rey perfectamente cuando Saúl, su padre, no estuviese en el mapa. Él podía haberse quedado ocupando el lugar. Pero realmente Jonatán se antepuso
a su carnalidad, puso realmente el plan de Dios. Y él entendía que el que tenía que ocupar el lugar era David, pero su carne era la que tenía que decir, soy yo quien debo y el que tengo que ocupar el lugar. Sin embargo, para mí, Jonatán, que es un héroe anónimo, tuvo un ejemplo totalmente consistente en la Biblia, que realmente demostró que realmente es Dios el primero. Y no le importó él tener que ocupar el lugar porque su parentela, por decirlo de alguna manera, lo creaba así. Él llegó incluso a decir a David, vete que mi padre te quiere matar. Hay gente que llegó a juzgar a Jonatán de muchas tonterías a causa de estas cosas. Sin embargo, Jonatán ocupó un lugar importante y ocupa un lugar importante, que es un héroe anónimo que puso a Dios primeramente y amó a su prójimo más que al mismo siquiera. Y te digo esto porque te voy a poner ejemplos concretos que suceden en el día a día. Y yo te quiero hacer una pregunta. Cuando decimos amar al prójimo, es amar al prójimo, es decir, no a nosotros, al prójimo. Pero dentro de la palabra prójimo podríamos sacar muchas claves. Podríamos sacar, digamos, muchas intercesiones. Podríamos sacar muchas ramas o ramificaciones. Dentro del prójimo, ¿a quién englobamos en el prójimo? Porque te voy a decir algo que me he dado cuenta. Dentro de amar al prójimo, amamos más a unos que a otros. Y está bien, entre comillas. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque me he dado cuenta de un detalle. Para mí perdonar a mis hijos es muy sencillo. Para mí perdonar a los hijos de los demás no es tan sencillo. Para mí ver el fallo de los demás es fácil. Para mí ver los fallos míos o de mi familia no es tan fácil. Para mí ver la viga o ver la paja la veo de diferentes perspectivas según a quién le corresponda la viga, según a quién le corresponda la paja. Y muchas veces vemos situaciones de este tipo que son así, que realmente juzgamos o tenemos un peso muy diferente dependiendo a quién queramos juzgar. Y no es que seamos quienes para juzgar a nadie, porque solamente Dios juzga, pero a veces me doy cuenta de que en el día a día ocupamos un lugar muy diferente dependiendo de quién sean. Cuando alguien querido para mí cometa algún fallo, no me importa taparlo. Cuando alguien no tan querido para mí comete un fallo, tampoco me importa publicarlo. Y cuando pasan todo este tipo de cosas, me pongo a entender qué significa amar al prójimo como a mí mismo. Mira, te voy a contar un ejemplo en el cual realmente pues estas cosas se ven. Hace muchos años yo estaba en otra ciudad. Estaba al cargo, digamos, era una situación un poco rara, ¿no? Yo era soltero, hace ya años, y vivía en una casa donde tenías casa de solteros, pero también había casas de casados y casa de madres y casa de niños. Y bueno, era una situación rara, pero digamos yo estaba en aquel lugar, ¿no? Y yo recuerdo una situación que pasó en la cual tuve que reprender claramente a un varón casado, matrimonio y líder, digamos, de ese lugar, en el cual le hice una pregunta. Le dije, ¿tú quieres conocer bien a tu mujer? Y me dijo, la conozco muy bien. Digo, no la conoces tan bien. Te pregunto si la quieres conocer bien. Dijo, amén. Digo, pues no le preguntes a ella cómo es. Pregúntale a las demás qué opinan de ella. Y él me preguntó, ¿por qué me dices eso? Yo te voy a responder por qué te digo esto. Porque resulta que me vienen contando de que un grupo de chicas que no tienen quien las defienda han cogido la comida y la han tirado a la basura, aquella comida que quizás tu esposa con gran amor ha estado haciendo el día anterior, y tú te has sentido mal cuando tu mujer te ha venido a decir, mira lo que han hecho las demás, han tirado la comida, y tú vienes hecho una bestia, mira lo que han hecho. Y yo le dije, vale, yo te voy a decir lo que tú no has hecho. Tú has escuchado a tu mujer, pero no has escuchado a las demás. Yo vengo de escuchar a las demás antes de escucharte a ti. Y las demás me han enseñado la comida que han tirado. Y yo hubiese hecho lo mismo, porque la comida estaba llena de bichos y de cucarachas.
porque tu mujer la dejó en un lugar donde no tenía que haberla dejado y la comida que tú has comido es diferente a la que le has dado a ellas. Eso tú no lo sabes, amigo mío. Él agachó la cabeza, no en un sentido de humildad, pero en un sentido de avergonzado por lo que venía contando. Qué fácil es ver el mal, qué fácil es ver el defecto, qué sencillo es ver la paja ajena, pero cuán difícil es ver nuestra propia viga, hermanos. Que somos, llegamos hasta el punto de llegar a pensar y a creer que todo lo que nosotros hacemos es lo perfecto, todo lo que nosotros hacemos es lo que vale, todo lo que nosotros emprendemos es lo que sirve y lo que hacen los demás no vale absolutamente para nada. Eso no es cierto, hermano. Para mí amar al prójimo significa hacer eso que hizo Jonatán. Ser capaces de negarse a él mismo, sin importarle lo que le pudiese a él incluso ocurrir, sin importarle ocupar un trono que a lo mejor a él no le correspondería, con tal de que la justicia siguiese avanzando. Prioridades, hermano. Primero Dios, luego el prójimo y luego nosotros. Yo y Dios me ha demostrado claramente cómo a través de su palabra nos enseña y nos quiere hacer entender que lo que estamos haciendo quizás sea lo contrario. Primeramente nosotros, luego el prójimo y luego Dios. Quiero leer un versículo en Marcos 10, Marcos 10, versículo 17. Dice así. Ahora voy a hablar del yo, que es el lugar más complicado, ¿verdad? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteren, no maten, no hurten, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. ¿Sabes algo? Aquí se presenta un ejemplo de una persona que desde su juventud hacía las cosas buenas. Quizás se crió en una buena familia, quizás tuvo una buena enseñanza, quizás tuvo una buena estructura o una buena teoría de lo que debería de ser su vida. Quizás tuvo buenos maestros a su alrededor, pero se topó con alguien que era superior a él, que era Jesús. Y yo no vengo a hablarle a ustedes de dinero, no se asusten. No vengo a dar el mensaje típico para decir el dinero que tengan en el bolsillo. No, yo no vengo a hablar de dinero. Pero sí vengo a hablar de que Jesús realmente le incomodó en algo que era lo que más le costaba dar. Es decir, yo hago esto, yo ayuno, yo oro, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Desde mi juventud cumplo todos mis mandamientos. Y Jesús le dijo: sí, pero una cosa te falta. Yo no vengo a pedirte lo que ya sabes hacer. Vengo a reclamarte lo que te falta. Yo no vengo a decirte lo bueno que hacen las cosas, no vengo a decirte lo bien que dices o lo bien que haces, no vengo a expresarte lo buena persona que eres, vengo a decirte, a recordarte lo que haces mal. Hermano, no nos sintamos mal cuando Dios, en vez de darnos premios, cuando Dios, en vez de darnos abrazos, cuando Dios, en vez de recordarnos lo bien que hacemos las cosas, venga incomodándonos a decir lo que nos falta. Porque, hermano, si ya sabemos que hacemos las cosas bien, si nos dan palmaditas va a ser peor porque nuestro ego va a subir. Yo prefiero que me recuerden cada día lo que hago mal para poder hacerlo bien. Y vemos algo muy curioso, hermano, en este versículo. Dice el versículo 17 que al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Vemos el ejemplo muy claro de dos personalidades aquí. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda lo que quiero decirle.
¿Usted ha experimentado cuando se va de vacaciones? ¿Lo ha experimentado alguna vez? ¿Cómo se va uno de vacaciones? ¿Con mala cara y enfadado? ¿Triste? ¿O se va corriendo, vamos? Yo cuando voy de vacaciones, cuando a mi hijo le dan las vacaciones a las 2 de la tarde, a las 2:05 pongo la primera para ya salir de vacaciones, si puedo, cuanto antes. Corriendo, loco, animado y gozoso. Pero cuando vengo de vacaciones, yo no vengo contento. Yo vengo afligido, triste, diciendo mañana lunes, ¡ah! Otra vez a ver las caras que veo todos los días durante el año. Otra vez a soportar a tu jefe o al otro, o qué sé yo. Y vemos que realmente esta persona, cuando vino corriendo. Vio a Jesús, vino corriendo y diciendo, ahí está el Hijo de Dios, voy corriendo hacia Él. Y Señor, ¿y qué quiero? ¿Y qué venga? ¿Qué hacemos? ¿Qué te parece? ¿Pintamos la casa? ¿Hacemos esto? Venga, todo lo que haya que hacer. Venga, venga. Dijo Jesús, quieto, que sé bien todo lo que haces, pero hay una cosa que no haces bien. Esta te reclamo. En cuanto Dios le reclamó lo que hacía mal o lo que quería de él, dice que se fue andando, se fue triste. Se fue, vulgarmente hablando, con el rabo entre las piernas, diciendo, vamos a irnos despacito sin que nadie me vea. Y esa es una situación que quizás nos toca vivir en el día a día. ¿Sabes? Yo no creo que Dios nos quiera recordar esta mañana y no nos quiera pedir nuestra cuenta corriente cuánto tenemos o cuánto no tenemos. Pero sí te quiero decir algo que Dios nos tiene que recordar y nos recuerda de hecho todos los días. Es todo aquello que nosotros todavía no le hemos entregado al Señor. Todo aquello que todavía, como dice el mensaje en el Apocalipsis, no me cuentes las cosas que hace bien, sino muéstrame las cosas que aún te faltan. Es decir, no me digas lo guapo que eres, lo alto que eres, no me digas lo bien que hablas, no me digas lo bien que predicas, no me digas lo bien que te expresas, no me digas lo bien que trabajas, sino dime cuándo vas a poner en práctica aquello que te falta, tu riqueza espiritual, tu riqueza natural, la riqueza de tu alma. ¿Sabes por qué? Porque el rico es aquel que tiene mucho. El rico es el que tiene mucha cantidad. Y tú puedes ser rico en economía, tú puedes ser rico en billetes de euros, pero también puedes ser rico en orgullo, también puedes ser rico en impaciencia, también puedes ser rico en egoísmo, puedes tener muchas riquezas que sobran y que son las que Jesús quizás hoy nos está demandando. Aquellas cosas que somos ricos, pero que Dios no las quiere. Dios no venía a pedirle el diezmo, Dios no venía a pedirle el aguinaldo, Dios no venía a decirle dame dinero. Dios fue directamente al corazón de esta persona a decirle una cosa te falta, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero fíjate qué cosa más curiosa como yo te he empezado a compartir, diciendo primero Dios, luego el prójimo y luego yo. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús, piensen bien lo que le voy a decir, le llevó el ajo a su sardina y le cambió, digamos, la predicación de esta mañana. Y no le habló de Dios, tampoco le habló del prójimo, sino que habló de él. Porque lo primero que dijo se dirigió a él, a yo, y le dijo, vende lo que tienes. Luego se fue al prójimo y ¿qué dice? Dáselo a los pobres. Y luego ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Se dan ustedes cuenta? Como el factor, no altera el producto, pero Dios, que es Dios, puede alterar lo que nos dé la gana y puede alterar tu corazón en esta mañana como el mío. Cómo Dios nos está demostrando que realmente la teoría la sabemos, pero Él demuestra en la Biblia y en muchos más versículos que realmente cuando se dirigió a alguien al corazón, claramente se dirigió de esa manera, haciéndole entender que lo primero que pensaba era en Él. Luego pensaba en los demás y luego, si acaso, dejaba al final para Dios. ¿Sabes? Hay otro versículo muy parecido que lo voy a leer en Lucas 9:23, que dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que le hace, ¿qué es? Niegues a sí mismo. Vuelve de nuevo a intercalar las cosas. Niegues a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame.
si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser un imitador mío, si alguno realmente quiere seguir mis pasos, lo primero que nos está exigiendo el Señor no nos dice, primeramente ponme a mí, luego al prójimo, luego a los demás, primeramente se está identificando contigo y conmigo. Y lo primero que le está diciendo lo que es necesario, primero niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Luego toma tu cruz. ¿Cuál es tu cruz, hermano? Jesús no nos está diciendo que ahora nos pongamos una cruz de madera así cruzada y que salgamos por la calle y hacer la procesión de Semana Santa todos los días. Pero sí Dios nos está diciendo que tomemos nuestra cruz diariamente. Porque ¿sabes algo, mi querido hermano y mi hermana? Que estoy seguro de que Dios te ha dado alguna cruz. Yo tengo muchas cruces en cada día en mi vida. Te lo puedo asegurar y garantizar. Muchas cruces. Y estoy aprendiendo a que realmente tengo que poner el factor importante en mi vida. Si yo no soy capaz de negarme a mí mismo, va a ser imposible que tome la cruz. Y luego dice Jesús, y sígame. Después de haberse negado y después realmente de haber tomado su cruz. Yo, hermano, no quiero tampoco compartirte mucho más, pero sí decirte de que realmente es importante que entendamos el lugar que ocupa Dios y que entendamos el orden que ocupa Dios, que entendamos el orden que estamos quizás ocupando nosotros y que realmente si estamos ocupando el lugar inadecuado o el lugar que no corresponde, quizás hoy es un día importante para que reaccionemos y empezamos a poner los factores, el 1, luego el 2 y luego el 3. Luego algunos sacarán muchos. Habrá muchos que sacarán diversas teorías o teologías, no lo sé, tampoco me importa ni me interesa en este momento. Pero yo entiendo que lo primero tiene que ser Dios en nuestra vida. Amén. Luego el prójimo, como si fuésemos nosotros mismos. Nosotros siempre ocupar el último lugar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando tenemos esa actitud de nosotros ocupar el último lugar, ¿sabes lo que ocurre? Que Dios te bendice por otro sitio. Amén. Es como la oración egoísta. Hay gente que ora mucho, que se pasan horas orando, pero solamente oran para ellos, no oran por los demás. ¿Sabes cuál es la verdadera oración? Cuando uno ora por los demás. Y gasta tiempo en orar por los demás. Y gasta tiempo en ayunar por los demás. ¿Sabes lo que sucede entonces? Que cuando tú oras por los demás, cuando tú ayunas por los demás, cuando tú intercedes por los demás, cuando tú gastas tu tiempo por los demás, cuando vas a revisar tu problema, ¿sabes lo que ocurre? Que ha desaparecido milagrosamente. ¿Y sabes por qué ha desaparecido? Porque se cumple la ley de Dios en tu vida. Que si tú das por los demás, Dios te bendice a ti. Y qué bueno que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Y hay mucha gente que dice, Señor, no hago más que orar y pedir, y no me bendice, no me respondes. Y Jesús nos dice, claro, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís por vosotros, pedid por vuestros deleites, pedís por vuestro problema, por vuestra situación. Solamente pensáis en vosotros. Jesús claramente el mensaje que dejó en la tierra para mí fue claro, es quitar el egoísmo de vuestras vidas y de vuestros corazones y que el amor, mi verdadero amor, el amor del Padre, se inunde en vosotros. Siendo necesario que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos cada día. Siendo necesario que realmente nuestra carnalidad quede sepultada no solamente en las aguas del bautismo, sino en la tierra continuamente y que el Espíritu Santo crezca en cada uno de nosotros. Pero todo aquello lo tenemos que plasmar en la realidad. No me vale saber la teoría. A mí no me sirve de nada saber lo que hay que hacer. No me sirve absolutamente de nada saber lo que dice la Biblia y lo que recriminaba a otros, sino lo que realmente me sirve, lo que realmente me importa y lo que realmente me tiene que importar y valer es lo que Dios piense de mí. Porque Dios pesa los corazones. Amén. Dios sabe la intención de nuestro corazón. Dios sabe para qué y por qué hacemos las cosas. Claro, no vamos a ponernos aquí y hacemos las cosas mintiendo, no, sabemos lo que decimos, pero Dios cree la realidad en nosotros. Conclusión que diríamos, ¿para quién trabajas? Amén. Trabajamos para el Señor, nuestro verdadero jefe, nuestro verdadero líder y aquel que no hace falta que nos reconozca nada en público.
Él ya nos recompensará como quiera recompensarnos, cuando tenga que recompensarnos, porque nuestra recompensa está poder estar a la diestra de Dios en el cielo, a su lado, como oveja de su prado. Amén. Que el Señor los bendiga.